2, 1. Ya estamos en vivo. Pongan todos caras felices. Muy bien. Estamos Eh, felices. así es. I tell Govinda, Mate, put every happy face, and they tell me we are happy. Ok. Entonces, pues muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Thank you so much. Muchas gracias a Govinda Dasi Mataji por darnos esta oportunidad, ¿no? de escuchar, de aprender con usted, ¿no? Para todos los que de cierta manera eh, están iniciando, ¿no? O están conociendo conciencia de Krishna o ya tienen un tiempo practicando conciencia de Krishna. Voy a darles una pequeña introducción de Prabhupada, de Śrīla Prabhupada, nuestro fundador acharya, ¿no? Y el maestro espiritual de Govinda Dasi. Entonces, Śrīla Prabhupada básicamente es el Shaktiavesha avatar enviado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Mm. Para ayudarnos a expandir conciencia de Krishna y para que llegue conciencia de Krishna a todo el mundo, ¿no? Entonces, Prabhupada, para lograr esa labor, llegó a Estados Unidos y al llegar a Estados Unidos, Prabhupada mismo lo dijo, que su propio maestro espiritual, Bhaktisiddhanta, le había mandado chicos y chicas, le dijo boys and girls. Dice, mi maestro espiritual me mandó estos chicos y chicas para ayudarme a expandir esta misión de conciencia de Krishna por todo el mundo. Entonces, la labor de Prabhupada es una labor que va a trascender la historia, ¿no? De realmente hacer factible y accesible la conciencia de Krishna y esta práctica del Bhakti para todo el mundo. Y pues justamente Govinda Dasi, pues fue una de estas chicas, ¿no? Que al inicio le ayudó a Prabhupada a expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Ella inclusive estuvo viajando con Prabhupada por diversas partes de Estados Unidos, ayudó con la apertura de templos, estuvo en diversos templos que estaban comenzando, ¿no? Entonces realmente también su servicio pues es sumamente maravilloso, ¿no? Entonces poder tener esta oportunidad de platicar, de conversar con ella. Es una oportunidad sumamente maravillosa, ¿no? También tomando en cuenta, ¿no? Que muchos, la mayoría, ¿no? Y este es un dato histórico muy relevante, la mayoría de secretarios de Prabhupada, normalmente almas espirituales de cuerpo masculino. Govinda Dasi, fue la única. Sí, sí es la única, ¿verdad? Sí fue la única. You are the only one to serve as like secretary for Srila Prabhupada directly, right, Mataji? Well, there were other ladies who also cooked for him later. I was there at the very early time, but there was Palika, there was Mm. Malati, there was Arundhati. These ladies are still around too, but you Nice. don't hear much about them. Ok, bueno, le preguntaba si había sido la única, pero se me dice que sí hubo varias discípulas de Prabhupada, que Prabhupada les dio la oportunidad de que sirvieran como su secretaria, ¿vale? Y que eso era como el servicio más personal que podías tener con Prabhupada. Entonces, Kandárpika, ¿te gustaría comentar algo de la introducción o hacemos lo que nos dijo Govinda Dasi de preguntarles, como tú me digas? Sí, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad es un placer ver sus caritas, saber que están también atraídos por la vida espiritual en un mundo con tantos cambios, vicisitudes, así que un gusto. Mi nombre espiritual es Kandárpika Dasi y me gustaría dar una breve introducción para presentarles, ahondar un poquito más sobre Govinda Dasi y la importancia también sobre las mujeres en el proceso de Bhakti. Realmente, bueno, voy a poner una pequeña imágenes para dar un poquito más de contexto. Eh, en realidad, como bien mencionaba Nimai, dentro del proceso donde Prabhupada llegó a los inicios, él estaba prácticamente solo, un sannyasi de India con una cultura espiritual que se desconocía en Occidente, y muchos de los jóvenes que se unen son hippies, jóvenes que están buscando están en la contracultura en los Estados Unidos, buscando un sentido a la vida. Y entre esos jóvenes
se unen Govinda Dasi, que aquí la van a poder ver en esta imagen, de su lado izquierdo. Es esta persona güera, rubia, con lentes, y la verdad, como muchos de los que están aquí están en búsqueda espiritual, y Prabhupada trajo esa respuesta que es tan fresca, cuando nosotros leemos los libros de Prabhupada sigue siendo fresco en nuestra vida espiritual. Imagínense en una época donde Estados Unidos estaba en la guerra de Vietnam, acaba de salir de la Primera o Segunda Guerra Mundial, entonces los niños, los jóvenes en esa época, porque eran de 17, 18, 20 años, estaban queriendo saber qué pasaba con el mundo y con su existencia. Entonces, en ese momento tan histórico para los Estados Unidos, llega el Swami o el Swamiji, Prabhupada, y tenemos la bendición de tener algunos de esos discípulos que tuvieron la oportunidad de vivir esos primeros años con Prabhupada, y que para nosotros es oro, porque muchas de esas cosas quedaron en el registro de la voz, ¿cierto? Muchas cosas nos contaba Govinda Dasi que no se registraron en tape, ¿cierto? En grabaciones. Entonces, muchas cosas que podamos escuchar hoy nos van a nutrir en ese sentido. Y obviamente algo que resalta Govinda Dasi, que es el punto en el que a veces pensamos en el movimiento de conciencia de Kṛṣṇa, que son labores aislados, o que un solo maestro espiritual puede llevar la vida espiritual, o una sola persona puede hacer eso. Y realmente para ese proceso alguien tiene que estar empoderado, o sea, como Prabhupada, para poder hacer, esa es una acharya. Pero a nosotros nos queda colaborar, a todos nuevos, menos nuevos, más antiguos, colaborar para hacer a través de la cooperación crecer el movimiento del Bhakti. Entonces, Govinda Dasi nos comentaba sobre eso, que muchas parejas levantaron el movimiento, o sea, muchos parejas de devotos fueron, tú vete a Rusia, tú vete a China, tú vete a Hawái. Madre Govinda Dasi le tocó ir a Hawái, entonces los invito a que se saquen todas las consultas, es un momento muy bonito que podemos compartir con ella. Y les quería decir que tuvimos la oportunidad, les voy a contar rápidamente, ¿no? Conocí, yo conocí a Madre Govinda Dasi en Estados Unidos, le digo rápidamente, en un evento espiritual, Sadhusanga, hace 2 años, y yo sabía que Prabhupada había escrito. Prabhupada no escribe sobre muchos discípulos en el Bhagavatam, pero a ella la nombran en el Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam, y yo dije, si Prabhupada le agradeció en sus comentarios a Govinda Dasi, pues me voy a acercar a agradecerle, porque Prabhupada le agradeció. Y cuando me acerco a ella, me invita a ayudarle a distribuir los libros que acababa de publicar en inglés ahí en la feria, en el evento. Entonces, pues en ese momento no pude porque estaba con otro servicio, pero en Houston tuve la oportunidad de poder hacerlo, de acercarme con ella. Y le dije que, bueno, tal vez había la posibilidad de poderlo traducir al español. Y al final resultó que con un grupo de devotos traductores pudimos lograr ese fin. Tradujimos el libro y Madre Govinda Dasi se sintió comprometida. Dijo, bueno, si tradujeron el libro, voy a ir a México. Y así fue como el año pasado, bueno, este año, a principios de este año nos pudo visitar, entonces fue muy bonito, muy nectario, y visitamos diferentes estados, y bueno, la idea es que este año pueda regresar también, ya está escribiendo su segundo libro, y pues ahora que tomen este espacio, me gustaría nada más leerles una breve introducción, por si alguien no la conoce, realmente es una gran discípula, ha hecho mucho por Śrīla Prabhupāda y todos le estamos eternamente agradecidos. Entonces, rápidamente, para darle el micrófono, me gustaría hablar algo sobre ella. Y dice, en noviembre de 1966, Govinda Dasi estaba en su último año como estudiante de arte en la Universidad de Texas en Austin, cuando ella y su futuro esposo fueron a San Francisco en busca de un maestro espiritual. En enero de 1967 conocieron a su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para Conciencia de Kṛṣṇa, en un templo recién inaugurado en el distrito de Hainesbury, en San Francisco. Inmediatamente reconocieron en él un intelecto impotente, una pureza de propósito y una dulzura de trato a la que era imposible resistirse. Govinda Dasi recuerda haber sentido que este era el centro del universo. Habíamos llegado a casa. Pronto se convirtieron en discípulos iniciados y el Swami los casó.
De 1967 a 1969, Govinda Dasi y su esposo, Gaurasunda Das, sirvieron personalmente y viajaron con Śrīla Prabhupāda, como llegó a ser conocido más tarde. Govinda Dasi tuvo la oportunidad única de ser la única discípula mujer que sirvió como secretaria y asistente de Śrīla Prabhupāda. Bueno, acaba de aclararnos Madre Govinda Dasi que no, pero eso está en el comentario de la portada del libro. Durante casi año y medio, ella limpiaba sus habitaciones, preparaba sus comidas, le leía en voz alta su correspondencia, tomaba dictados, mecanografaba sus cartas, lavaba su ropa y lo acompañaba al templo, donde él daba conferencias. Su marido servía junto a ella, llevando a Śrīla Prabhupāda a sus paseos matutinos, dándole masajes diarios, debatiendo puntos filosóficos y también estudiando y transliterando textos en sánscrito y bengalí para ayudar en la publicación de los libros de Śrīla Prabhupāda. Los talentos artísticos de Govinda Dasi también fueron empleados para ilustrar uno de los primeros libros de Śrīla Prabhupāda, las enseñanzas del señor Chaitanya, que probablemente conocen, la presentación de diapositivas y el libro infantil de Prahlad y varias portadas de la revista De Vuelta al Supremo. En 1969, Śrīla Prabhupāda envió a la pareja a abrir el templo de Hawái. Hizo muchas visitas a las islas a las que llamó Nueva Navadvip. Govinda Dasi es también autora y ilustradora de numerosos libros infantiles para colorear, entre ellos Gopal, Nimai, Jagannath, Kṛṣṇa y Damodar. Ahora actualmente reside en Luisiana y viaja mucho para hablar de su tiempo en la asociación de Śrīla Prabhupāda en los primeros tiempos del movimiento, que considera los mejores años de su vida. Así que voy a quitar la presentación y vamos a dar la bienvenida oficial. Si gustarían aplaudir, darle la bienvenida a Madre Govinda Dasi. Muchas gracias. Welcome, dear Mataji. How are you? Jai Śrīla Prabhupāda. Hare Kṛṣṇa, all glories to Śrīla Prabhupāda. Hare Krishna, todas las glorias a Śrīla Prabhupāda. So, I didn't understand anything you said. You realize that? I don't know Spanish. Yeah. Maybe I'll learn in my old age, but I don't know Spanish. So, but if I have an idea what people want to hear, it helps a lot. But because I mentioned to you, and because Nimai asked about the role of women, and mostly you said there are ladies at this meeting, because usually there are more ladies interested in these things than men. That's just as Prabhupada said, if you go to any synagogue, mosque, or church, you will find a lot of ladies. Well, the reason for that is because they're looking for God usually. So this is something that Śrīla Prabhupada said in 1974, which I'm reading right now. Dear Mataji, I should translate, so because now everybody understands language, so we can right. Okay. short sentences, so we can translate. Okay. So keep that simple because yeah. I have some important stuff to actually say. Okay, perfect. Madre Govinda Dasi está diciendo que también sería muy bueno conocer qué preguntas tienen, incluso la pueden ir haciendo en el chat si tienen alguna pregunta específica sobre el rol de la mujer en ISKCON, y como ve que hay más caritas de mujeres, también va a hablar sobre un tópico más específico del rol de la mujer en ISKCON, pero si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, es una gran oportunidad porque ella estuvo con Prabhupada, conoce mucho de Prabhupada y pues, o sea, podemos preguntar mucho en este momento, así que pueden ir escribiendo en el chat. Voy a leer si aquí hay algunos. Wow, qué padre. Ok, todavía no hay comentarios, pero Madre Govinda Dasi nos quiere compartir una lectura al momento. Yes, Mataji, you can share this with us. Okay, this is because we're talking largely to young ladies or middle-aged, whatever, ladies. Prabhupada said this in March 27th, Bombay, 1974. These women are not ordinary women. They are preachers. They are preachers. They are Vaishnava. By their association, one becomes a Vaishnava. So this book, I realize that, Kandarpika, you are promoting my book, which is my own memoirs of my travels with Śrīla Prabhupada. But in addition to that,
I think it's a very important thing to mention that there is a book called A Bond of Love, Prabhupada and his daughters. There are over 150 short essays by female devotees telling about their relationship with Śrīla Prabhupada. All right. Madre Govinda Dasi nos está compartiendo que hay un extracto de este libro que acaba de mencionar, A Bundle of Love, donde nos menciona que en Bombay, en marzo de 1977, Prabhupada hace una mención específica en donde dice que estas mujeres, refiriéndose a sus discípulas, son unos predicadores, son Vaishnavas, y cualquiera que se asocie con ellos se vuelve Vaishnava, en relación con sus discípulas específicamente. Y está hablando también sobre este libro, está mencionando que, bueno, aunque en este encuentro podemos conocer o relacionarnos más o entrar en contacto con su escrito, con su libro, ella está recomendando específicamente si pueden buscar este libro que se llama A Bond of Love, que es una serie de ensayos de varias devotas de Śrīla Prabhupāda, en donde cuenta su experiencia personal con él. Okay. The reason this book was compiled is because one of our god sisters, Malati, who is in the picture, Malati is the one carrying the package as she's on the far right in the photograph that you just presented. That's Malati. She also was married to Shamsundar, who they made the Beatles into devotees, and the Hare Krishna mantra, my sweet Lord, it was spread all over the world. So she and Shamsundar and Jamuna and Janaki had a very significant role in this. This is what needs to be understood by the coming generations, that Śrīla Prabhupada did not have a handful of sannyasis. He had thousands of disciples, and half of them were women, girls. Go. Okay. Madre Govinda Dasi nos está compartiendo que en este libro, The Bond of Love, incluso fue compilado y se refirió a Malati también en relación con este libro, y nos menciona que Malati era una de las devotas que aparece en la foto que les compartí al inicio, que están las devotas que están detrás de Śrīla Prabhupada, y Malati estaba casada con Shyamasundar Das, y ellos fueron puntos claves en la prédica en Occidente. Incluso ellos le predican a los Beatles, hacen a los Beatles devotos, y ellos llevan el santo nombre de Hare Krishna, Mahamantra Hare Krishna, alrededor del mundo, porque ellos graban un disco con los Beatles, inclusive. Entonces, esto es lo que Madre Govinda dice que debe ser entendido, que el movimiento de conciencia de Kṛṣṇa no es solo un grupo de sannyasis, sino también que los discípulos de Śrīla Prabhupāda, una parte o la mitad son de discípulas, mujeres. Okay. 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 ¿Todo claro? So I'm going to read a tiny bit from the preface because it exactly addresses what we're talking about here. Okay, is that all right? Entonces voy a leer una parte aquí porque es exactamente lo que estamos comentando. ¿Está bien? God sisters who are initiated disciples of Śrīla Prabhupada between 1966 and November 77 were asked the following questions. After so many years, your life is still reposed around Śrīla Prabhupada's lotus feet. Why? What are your memories and how has it changed your life? The answer to these questions begot fragrant flowers for a garland of memories that we have now offered to Śrīla Prabhupada together with gratitude as this book, A Bond of Love, Śrīla Prabhupada and his daughters. Ok, entonces Madre Govinda Dasi nos está diciendo que aquí en este libro se
recalcan las historias de devotas iniciadas Śrīla Prabhupāda de 1966 a 1977, y en todos esos años hay una pregunta clave en donde se dice por qué sus vidas siguen atadas a los pies del loto Śrīla Prabhupāda, ¿por qué? Y entonces este libro es básicamente una forma de gratitud que ellas tienen. Sorry, dear Mataji, can you read the last sentence, please? I just lost it. The answer to these questions begot fragrant flowers for a garland of memories that we have offered to Śrīla Prabhupāda with gratitude in the form of this book, A Bond of Love. Y la forma de responder eso es justamente a través de las memorias que ellas comparten en este libro, como una forma de agradecimiento a Śrīla Prabhupāda en este libro conocido como Bond of Love. I'm on. Okay. Yeah. Okay. The intention, it's very good because the intention of this book is to document Śrīla Prabhupāda's exchanges with his female disciples for the benefit of existing and future members of ISKCON, as well as for anyone interested in knowing more about our beloved spiritual master, Śrīla Prabhupada, and how he deeply and personally affected the lives of his beloved female disciples, as well as his male disciples. Entonces, ese es el propósito fundamental de que estas memorias, de estos libros, de las historias de esas discípulas de Śrīla Prabhupāda puedan permanecer en la memoria y para que sirva para que las futuras generaciones conozcan la relación de estas discípulas mujeres con Śrīla Prabhupāda y puedan inspirar en el futuro a otros miembros sobre su amado su maestro espiritual, y también llegue a afectar a sus vidas también en el futuro. Most of the available books out there are from the men's perspective, and there's not so much out there written by or about his female disciples. We want to amend that perception. Generalmente los libros que están afuera comercialmente son más desde la perspectiva masculina, y este libro sería desde la perspectiva de las discípulas de Śrīla Prabhupāda, para contrarrestar un poco ese punto. There are 5 points mentioned here in this preface by Malati Devi, who was a member of the GBC. She wrote this. Hay 5 puntos importantes que se mencionan en este libro en el prefacio y son mencionados por Malati Devi, Dasi, quien incluso fue miembro del GBC. The first point, to ensure that Śrīla Prabhupāda's women disciples' voices are on record for posterity. El primer punto tiene que ver con dejar asegurado que la voz de las discípulas de Śrīla Prabhupāda se pueda preservar hacia el futuro. Number 2, to show how his women disciples strongly felt Śrīla Prabhupāda's signature love and care. De demostrar cómo Śrīla Prabhupāda podía... sorry, can you repeat that part? I lost the point. To show how his female disciples strongly felt Śrīla Prabhupāda's love and care. Cómo sus discípulas sentían el amor y el cuidado de Śrīla Prabhupāda. To reveal the instructions and lessons that Śrīla Prabhupāda imparted to his female disciples. De demostrar, de revelar las instrucciones y las lecciones que Śrīla Prabhupāda le dio a sus discípulas. To show that Śrīla Prabhupāda had equal love and affection for both his male and female disciples, giving both due credit for their lovingly performed services. Y que Prabhupada mostró igualmente esa igualdad de amor hacia sus discípulos, mujeres y hombres. This is a very important one. To Y show, este es muy importante.
to show how Śrīla Prabhupāda transcended the constraints of physical age, time, place, and mundane social customs as he implemented standards of ancient teachings and included the participation of women in his successful effort to establish a worldwide mission. Y este es un punto muy importante en donde Prabhupada trascendía cualquier tipo mundano de cosa exterior como la edad, las costumbres sociales, las clases, para llevar a este movimiento a llevar sus enseñanzas hacia una enseñanza a nivel global a través de sus discípulos y discípulas. This last point is very important because, as you know, Śrīla Prabhupāda came from India, and also there was Islamic rule in India for some 700 years. So a lot of the culture got tainted by a lot of the attitudes toward women in the Islamic culture. Ustedes también, este punto es muy importante porque incluso deben saber que el mundo islámico estuvo presente en India por 700 años, y eso también hizo que India se viera afectada por la forma en la que el Islam trataba a la mujer. So when Śrīla Prabhupāda came to this country, he was here to introduce a worldwide mission, to have the chanting of Hare Krishna in every town and village. Y la presencia de Śrīla Prabhupāda aquí en Occidente fue muy importante porque él vino a establecer una misión de alcance global. The last part, oh, sorry. Okay. Sorry, I missed the last sentence. After you say the worldwide mission and the last sentence, sorry. Well, Lord Chaitanya's prediction was that the mantra will be in every town and village. Well, how is that supposed to happen? It didn't happen in India, but he did it by introducing, by bypassing a lot of the social constraints that had grown up in India. Perdón, me perdí la última parte que dijo, pero el punto es que el señor Chaitanya estableció un dictado, un comentario, que este movimiento de Sankirtan, el movimiento Hare Krishna, se expandiría por todo pueblo y aldea del mundo. Y eso vino a suceder aquí con la venida de Śrīla Prabhupāda. A través de él, realmente el movimiento se expandió hacia todo el mundo. So, in the very beginning, when Śrīla Prabhupāda came to this country, it tried to understand, for you young people, there was no internet, there were no cell phones, there was very little communication between India and the West. People in India didn't know too much about America, and people in America didn't know too much about India. Entonces ustedes deben entender que cuando Śrīla Prabhupāda vino a Occidente, ustedes jóvenes, que en esos momentos no había comunicación como hay ahora, no había internet, no había celulares, había muy poca comunicación entre India y América. So in a way, we were kind of like guinea pigs, in that Śrīla Prabhupāda would ask us questions. For example, he would ask my husband, "Do you know how to drive?" Yeah. And then he would ask me, "Do you know how to drive?" Yeah, had a car since I was 16. "Do you know how to swim?" My husband said, "Yes." "You know how to swim?" "Yes." I also took swimming at 12 years old. "You know how to do this? You know how to do that?" He saw that the education in the West was very similar. This was not true in India in the old days. Now, maybe that's changed, but we're talking 50 years ago, okay?
Entonces, Prabhupada quería conocer algunas cosas de Occidente y lo hacía a través de preguntas a sus discípulos. Le preguntaba incluso a su esposo, al esposo de madre Govinda Dasi, Gogora Sundar Das, ¿tú sabes manejar? Sí, yo sé manejar. Y le preguntaba a ellos, ¿ustedes saben nadar? Sí, ambos contestaban, sabemos nadar, incluso desde los 12 años. Y él comparaba, quería entender la cultura occidental en la que se estaba insertando y porque había cosas que eran diferentes con Indias. Tal vez ahora ya han cambiado, pero ustedes tienen que entender que esto que está comentando Madre Govinda Dasi fue hace 50 años. So Śrīla Prabhupāda, in his incredible genius, he found ways to introduce an ancient culture in the Western world. Nobody else did this. Entonces, Śrīla Prabhupāda, en su genialidad, él supo entender la cultura occidental y supo traer la ancestralidad de la conciencia de Kṛṣṇa para un mundo moderno, un mundo occidental. So he introduced deity worship, and he gave Gayatri mantra to the ladies, and primarily he taught the deity worship to the girls. Y entonces él hizo esto, él trajo la adoración de la deidad hacia Occidente, le dio el Gayatri a las mujeres e incluso instruyó primero a las mujeres en la adoración a la deidad que a los hombres. But he did not restrict it in that way. Actually, in the very beginning, he wanted every one of us to learn to speak the philosophy, and we were girls generally, at least 50 years ago, I can't say now, maybe things changed in a lot of ways, but generally girls are shy. Young girls are shy. So some of us didn't really want to speak, but he pushed us to speak because he wanted preachers. He didn't care if they were female preachers or male preachers. And that is why he said, these women are not ordinary women. They are preachers, they are Vaishnavas, and by their association, one becomes a Vaishnava. This is a quote. You can look it up, March 27, 1974. So we need to understand that the important thing is not gender. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que Prabhupada no fue muy restrictivo. Él quería que aprendieran, sus discípulos y discípulas aprendieran sobre la filosofía y la hablaran. Entonces, ustedes tienen que entender que esto fue hace 50 años y generalmente, no sé ahora, pero en esa época las mujeres eran más tímidas en general, entonces no tenían muchas ganas de hablar, pero Prabhupada las empujaba a que hablaran. A él no le importaba si eran hombres o mujeres, sus discípulos, él quería que compartieran esta filosofía ancestral. Y realmente, como lo mencioné, o lo mencionó Madre Govinda hace un rato, dicen, ellas no eran personas ordinarias, realmente eran Vaishnava, y como la como la cita que nos compartió al inicio, de marzo, en Bombay, de marzo del 77, en donde dice cualquiera que se asocie con un Vaishnava o Vaishnavi, se vuelve un Vaishnava. So in the early days, there was a wonderful mood of family amongst all of us devotees. There was not this weirdness that grew up later. That weirdness that grew up in ISKCON was because there were some young men who took sannyas at 22 or 24 years old, and they had to hate women in order to stay sannyasis, I guess you might say, although 90% of them left. But still, the original mood that Śrīla Prabhupāda taught was for us to work together
girls like to cook and take care of deities. It's just our nature. There are some girls who would prefer to go. I mean, I have friends who are in Congress. That's, different people. He encouraged according to one's nature, not according to one's birth. According to one's birth is the caste system that has been so damaging. Prabhupada taught us to serve according to our nature, what is natural. I'm by nature an artist. I like to do artistic things for Kṛṣṇa. But I also had to learn to preach too. That's a lot. Entonces, en los días donde el movimiento, en los early days, o sea, en los días donde iniciaba el movimiento en Occidente, había un humor de familia entre los discípulos de Prabhupada. Después, por algunas circunstancias históricas, hubo una separación, esto se volvió un poco raro y hubo algunos devotos que entre 22 y 24 años que, hicieron algunos cambios en el movimiento. Y de alguna manera hubo un rechazo hacia las mujeres porque de alguna manera deberían mantener una posición de celibato y algunos no lo pudieron mantener, el 99% menciona Madre Govinda, así que no pudieron mantener ese proceso, pero en los inicios del movimiento era eso de work together, o sea que trabajar en colaboración o servir en colaboración, y por naturaleza las discípulas o la naturaleza femenina es más hacia la cocina, hacia las deidades, pero inclusive Madre Govinda Dasi está mencionando que tiene amigas devotas que están incluso en el Congreso. Entonces Prabhupada, él aprovechaba la naturaleza de cada quien y lo inspiraba a servir desde allá, desde ese lugar. Y Madre Govinda Dasi nos menciona que por naturaleza ella es artista, le gustan las cosas artísticas, pero también tuvo que aprender a predicar. So, I would kind of like to ask for questions so that I can get an idea what people want to know about in this regard. Entonces, me gustaría preguntar si hay preguntas en relación con estos temas y qué es lo que a ustedes les gustaría saber de este tópico. Si quieren desmutearse y traducimos, o veo si hay algunos comentarios en el chat. En el chat hay dos preguntas. ¿Quieres hacerla en español y la hago en inglés? Ok. Bueno, primero, thank you so much, Govinda Dasi, for listening to you. Is very amazing always. So I will read the questions in Spanish and then can repeat it for you in English. Okay, that sounds good. Yeah. Entonces, bueno, Luis, la primera pregunta. Bueno, Ale también pregunta por el libro. Ahorita al final también les vamos a compartir de cómo conseguir el libro. Y Luis dice, Hare Krishna, reverencias, ¿nos podría comentar Mataji Govinda Dasi cómo era su divina gracia en su trato y cómo se sentía estar a su lado? Gracias, Radhe Radhe, Hare Krishna. Gracias, Luis. So, dear Mataji, we have a question here from Luis. He's saying, Hare Krishna. Please accept my obeisances, everyone. Luis is a Spanish name. Luis. Okay, yes. Luis. Like Louisiana, like that way. That way. So he's asking, can you please let us know, Govinda Dasi Mataji, how was his divine grace in his treat with the devotees? How it felt to be by his side? Thank you so much, Radhe Krishna. That's a very good question. Esa es una pregunta muy buena. Because it was so wonderful that is why we are here 50 years later. We experienced real love, real care, and real love that none of us had ever known in the material world. It was very, very special to be in his presence.
Esa es una muy buena pregunta. Justamente es por eso que justamente seguimos aquí 50 años después, porque se sentía el verdadero amor, el verdadero cuidado. Es algo que no habíamos experimentado en este mundo material, nunca. Verdadero amor, verdadero cuidado. And when you walk into his room, it was an experience of Satchit Ananda. First, it felt like time just stopped. There was no time. There was a timeless feeling. And Chit, he was always speaking wisdom. There was information. There was all the time divine knowledge coming. And then Ananda, you felt completely happy. You felt no feelings of anxiety or fear. Everyone is consumed by anxiety and fear all the time. What will happen tomorrow? What's going to happen to my investment? What's going to happen with my child? None of that. It all just disappears. Y en la presencia de Śrīla Prabhupāda realmente se sentía esta sensación de Satchidananda. Sentir que el tiempo no existía. Es una sensación de como que no había tiempo. Se sentía un ambiente de divino conocimiento, de sabiduría, de felicidad completa. Generalmente en este mundo no experimentamos eso, siempre hay ansiedad, miedo y qué va a pasar con mi inversión, qué va a pasar con mis hijos. Y en la presencia de Prabhupada se sentía todo esto que acaba de mencionar Madre Govinda Dasi. Next question. Siguiente pregunta. Thank you so much, Mattia. Amazing answer. I love it. The next question, Mattia, it's a little controversy. Okay. It's about it. I will tell you first in English and you tell me about, because Prabhupada say the woman is less intelligent in some part of their books. So they want to know what you think about that, what really Prabhupada meaning about to say that. I will now, I can read the, Disculpa, yeah, I will, it's okay, I read it in Spanish, Matei, for everybody understand. Okay. Porque va a quedar grabado y no todos leen el chat, los que vean después el video. Entonces la pregunta de Claudia, una excelente pregunta que yo creo que Govinda Dasi puede darnos una perspectiva muy importante. Dice Hare Krishna, Madre Govinda, yo quisiera saber cuál es la profundidad de Śrīla Prabhupāda, cuando en algunos de sus significados decía que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Es un poco confuso cuando se lee por primera vez. ¿Lo quieres traducir tú o lo traduzco? Tradúcelo tú, en inglés. Okay, dear Mataji, we have another question. It's like from Claudia. Hare Krishna, Govinda Mataji, I would like to know about the deep understanding of Śrīla Prabhupada when he's mentioning some purpose about that women are less intelligent of men, and it's kind of confusing when you read that for the first time. Okay. Well, first of all, we have to consider what is intelligence. Bueno, primero que nada hay que entender qué es lo What que es. is intelligence? ¿Qué es inteligencia? Real intelligence is to be connected with your soul and to connect with God. That is real intelligence. However, there is material intelligence, which is very good for building bombs, vaccines, and all kinds of things. Entonces, primero hay que entender qué es lo que es la inteligencia real. La inteligencia real es la que nos lleva a entender que somos almas y que hay un Dios. La inteligencia material es la que nos lleva a hacer bombas y vacunas. Real intelligence means waking up to the value of your spiritual life. That's intelligence. We see that in today's culture, today's society, girls are by nature
trusting. They want to believe in God. They want to believe in their husbands. They want to believe in their children. There's a soft-heartedness that women have that is not present so much in the male incarnation. That can be interpreted as less intelligent because women get exploited very badly. Prabhupada tried to prevent that. Prabhupada tried to educate us so that we would not be exploited, that we would be able to learn to serve God. Entonces, lo importante que hay que entender es que debe haber un despertar hacia la vida espiritual. En la cultura occidental, en la cultura de hoy, en nuestra sociedad, la mujer en general es alguien que confía en su esposo, confía en los hijos, tiene una naturaleza más suave, un corazón más apacible. Y esto en algunos casos puede ser interpretado como menos inteligente. Y eso puede llevar a que la mujer sea explotada. Inclusive Prabhupada quería evitar eso, nos previno sobre eso, nos educó sobre eso, para no ser explotadas, sino dedicarnos al servicio de Dios, pero evitar esa naturaleza donde el hombre explotara a la mujer. If you try to understand how human society works, you will see that by nature, God has arranged it that there are families, there are mothers, there are fathers, and there are children. This is a divine arrangement that's been going on since the beginning of time, of creation. Ustedes pueden ver que en la naturaleza de la sociedad humana, por naturaleza, hay un arreglo. Dios lo hizo así, o sea, hay una familia donde hay una madre, hay un padre, hay hijos, y pueden ver que ha funcionado así desde el inicio de la creación. In modern civilization, that family structure has been torn apart and disrupted very badly by the misuse of intelligence. The misuse of intelligence that is leading people toward hell. Leading people toward hell. Ok, entonces en la sociedad moderna podemos ver que esa estructura se ha roto y ha llevado a que hayan malos tratos, incluso ha sido debido a un mal uso de la inteligencia y nos ha llevado a un infierno. Real intelligence does not mean building a bomb or building a skyscraper. Real intelligence is developing the soul, the spirit. That has been shoved aside in today's culture. Generally, it is the scientists, the male scientists generally, not always, who have promoted the culture that we have today, which is quite devastating to the family, to the children, to women, to cows, to all of those that are supposed to be protected. What does protected mean? Why did Śrīla Prabhupāda say women should be protected? Ask yourself that question. Entonces, debemos usar la inteligencia real. Se ha usado la inteligencia en esta sociedad moderna para construir bombas, rascacielos, pero no para la búsqueda de lo que es el alma y el espíritu.
Eso se ha dejado aparte en nuestra cultura del día de los días actuales. Generalmente esto sucedió debido a los científicos, no siempre, pero generalmente debido a los científicos que lo han promovido. Y a esto ha generado ha devastado a las familias, a los niños, a las vacas. Entonces Prabhupada insistía en que la mujer debe ser protegida. La mujer debe ser protegida. Entonces háganse esta pregunta: ¿por qué es que la mujer debe ser protegida? Women are the mothers of society. Women, contrary to some people's opinion, males don't have babies. Women have babies. That means the progeny is very important for human society. Why did in Bhagavad Gita, Prabhupada's Bhagavad Gita, he says how if women become corrupted, then there will be Varna Sankar. What is Varna Sankar? That's unwanted population, and then the whole world becomes a hell. That's what we have right now. So we have to understand that there are roles. This is true. There are roles that people are meant to play. Some souls are born into female bodies. Some souls are born into male bodies. The spirit, the soul, is equally important to God and equally valuable. But in the world, there are roles that we play because, as Prabhupada once said, a 16-year-old boy can travel all over the world. But if a 16-year-old girl is traveling, she is in danger. And now that's very true now, much more so than it was 50 years ago. Entonces hay que entender que el papel de la mujer, ellas son las madres de la sociedad. En realidad es la mujer quien tiene hijos, es la mujer quien da la progenie a la sociedad humana. Entonces el Bhagavad Gita incluso dice, hay una mención que dice que si la mujer se corrompe, se rompe el varna, se llega al varna samskara y todo se vuelve un infierno, como está pasando en los días actuales. Entonces debemos entender que nosotros somos almas y somos igualmente apreciadas como almas, somos igualmente apreciadas e importantes para Dios, pero debemos entender que en la sociedad materialista, en la sociedad en general, hay roles. Y que sí debemos entender que si un joven de 16 años viaja por el mundo, puede que no tenga mayores riesgos, pero si una mujer de 16 años viaja, está más expuesta, corre más peligro. Eso es lo que pasa, hay que entenderlo. Y Prabhupada decía esto hace 50 años y hoy está peor. This is a very complex subject, and I don't know if I can really explain it well enough, but I'm trying. Este es un tópico complejo y no sé si yo lo puedo explicar a la profundidad, pero lo estoy tratando. We need to understand what's important. Debemos entender lo que es importante. What's important is not identifying with being male or female, doing the duties of those things, taking care of your child if you have a child, doing what, supporting your family if you happen to be a man with a family. But our main purpose should be to identify with spirit, not with the body. This less intelligent thing that you're concerned about becomes not very important when you consider that you're only in this body a few years and then you switch to a new one. It may be male, it may be female, it may be dog or cat. So it isn't very significant. However, go ahead.
Entonces, no debemos estar tan preocupados por esta identificación de lo femenino y lo masculino. Si ahora te toca un plano femenino, pues tal vez te toca cuidar al niño, o si tienes que darle soporte, mantenimiento a la familia. La realidad son roles. Lo que nos debe preocupar es nuestra verdadera identidad como espíritus, como almas, no con el plano corporal. Esa inteligencia baja que te está preocupando tanto, en realidad la vas a dejar en algunos años. Tal vez vuelves y adquieres un cuerpo de hombre, de mujer, o de perro, o de gato. Krishna Consciousness 101 is you are not your body. La conciencia de Krishna al uno es que no eres este cuerpo. So as long as you identify with your body, then you will be disturbed by these things. But the ideal is to identify with the spirit, with your spirit. Then these things don't become very important. Entonces lo importante es que te identifiques con si te identificas con este plano corporal, esas cosas te van a perturbar. Lo importante es que te identifiques con el plano espiritual. Es lo que realmente importa. Nowadays, the Rakshasas running society in the world, this is Prabhupada's statement that Rakshasas have taken control of the world. So this is not conspiracy theory, although actually he was saying this 50 years ago too. So they have created this gender divide, this black and white divide. It's just a question of creating strife, which is what the Rakshasas like to do. They like to create fear. They like to create bombs. They like to create. This is Rakshasa. So we try not to let them control our thinking processes by placing so much importance on gender or color or creed. Prabhupada welcomed everyone equally, male, female, black, white, green, pink, orange, whatever. Krishna consciousness is open. Lord Chaitanya's movement is open to everyone. Entonces, estas cosas de división son de los rakshasas, de los demonios que están dirigiendo el mundo. Y esto no es una teoría de conspiración. Prabhupada lo decía hace 50 años también. Esta cosa de división viene de los rakshasas y actualmente están dirigiendo nuestra sociedad. Esto de blanco, negro, son formas de que los rakshasas o demonios crean miedo en la sociedad. Crean bombas. Entonces tenemos que tratar de no pensar desde esa perspectiva, sino de cuidar el pensamiento y no caer en esto del género, de los credos. La naturaleza espiritual es equitativa y no importa si eres blanco, negro, verde, rosa, naranja. Eso no importa, el movimiento del Señor Chaitanya vino para todos y se expande y es para expandirse por todo el mundo. So I learned early on as a devotee that these things that seem disturbing, like women being less intelligent and all this, they're like not so important. What's important is to serve according to your ability, according to your nature. If your nature is to be a congresswoman, do it. I have a god sister who's probably going to win. If your nature is to be an artist, do it for Kṛṣṇa. If your nature is to be a cook, you do that for Kṛṣṇa. You understand this gradually. And so far as this, what do you call, competition
or between the gender, between this, well, nowadays it's gotten so crazy. They're even changing their gender, trying to change their gender. It's better to focus on the soul. Whatever, Prabhupada used to say, whatever you have got, make the best use of a bad bargain. So you have to analyze. This is the body that I got from my karma. This is the mindset that I have gotten from my karmas. How can I engage my natural propensities to serve Kṛṣṇa, to serve Lord Chaitanya's mission? That's what matters. Entonces, no nos debemos perturbar por estas cosas, por lo que no es importante. Realmente debes entender cuál es tu verdadera naturaleza y ponerlo al servicio de Kṛṣṇa. Si eres una mujer que va a estar, que eres útil para el Congreso, sea una mujer, una congresista. Si eres un artista, sea un artista. Si sabes cocinar, cocina. Hazlo para Kṛṣṇa. Eso es lo que importa. Lo vas a entender con el tiempo. No es una cuestión de competencia. En realidad debemos hacer, Prabhupada decía, debemos hacer un buen uso de un mal negocio. Y debemos entender que hay cosas que nos llegan por karma. So, dear Mataji, we have more. So, Claudia, we hope. Claudia, I don't know if the person is satisfied with my answer because it's such a complicated question. But basically, I just want to say that whatever we have, Prabhupada said, make the best use of our bad bargain. A bad bargain means we've got a body, right? We're here, we're suffering, we're in the material world. So we have to find a way to serve Kṛṣṇa, whatever that may be. Entonces, no sé si respondí la pregunta y está mencionando Madre Govinda Dasi, pero el punto focal es que, como decía Prabhupada, debemos hacer un buen uso de un mal negocio. ¿Cuál es el mal negocio? Es que tenemos un cuerpo. Entonces, debemos usar lo que tenemos para el servicio de Kṛṣṇa, el Señor Chaitanya. But I will add that due to the very agitated condition of the minds of a few young men in the very early days, a lot of these things were blown out of proportion. These attitudes were blown completely out of proportion. That did not exist. I can give an example here. I want to give an example. Prabhupada asked me to make Gaura-Nitai deities. Prabhupada wanted millions of Gaura-Nitai deities. He wanted Gaura-Nitai in every home because Gaura-Nitai, it is the mercy of Lord Chaitanya that is available in this Kali Yuga. It's so important. Translate. Entonces, tal vez esta diferenciación entre hombres y mujeres se vio exacerbado. Me gustaría agregar este punto. Se vio exacerbado dentro de nuestro movimiento debido a la agitación de las mentes de algunos discípulos de Prabhupada. Esa actitud que tomaron hizo que esa diferenciación se fuera de las proporciones. Entonces me gustaría dar un ejemplo aquí, en donde a los inicios Prabhupada me pidió que le hiciera unas deidades de Gaura-Nitai y él quería que hubiese millones de estas deidades porque y que se establecieran en cada casa, porque esa es la misericordia del Señor Chaitanya. Entonces es muy importante. So I was creating Gaura-Nitai deities by the sculpturing of him. And I needed to set up, in the Honolulu temple, I needed to set up a deity-making production, which I had done in past. But my husband at that time had left due to the politics. And so I was trying to do this at the Honolulu temple.
But there was one very, I try to say a kind way to say this now. There was one sannyasi who hated women and children. And he blocked me at every angle. So I had to go to Prabhupada and say, I'm sorry. For the first time that he had asked me to do so many different projects, I had been able to do them, but I could not do it. I couldn't do it because I didn't have a place to set up. He wouldn't even give me a cupboard to set up this operation. Prabhupada's response was, why? And then I tried to explain to him that this sannyasi, who's long since gone, married to some prostitute or something in Thailand, I tried to tell him that it's because he won't let me set anything up. And finally, Prabhupada's secretary, Paramahansa, stepped in and said and explained it. And Prabhupada said, why? And they got louder. Why? Why? He was loud. And then Paramahansa explained, and then he said, what can I do? Prabhupada said, what can I do? So this is what he dealt with. He dealt with immature young men who did a lot of service. They did a lot of good things. But one of the problems was that they were young and agitated, and they created so much problems for the female disciples. I had never experienced this before because my husband was there, you see. That's what we're talking about, protection, because he would block that. But for many young ladies, and I say this, it's a very tragic thing. Even now, they are driven away by these attitudes. And it's unfortunate because Prabhupada did not have these attitudes, nor did he encourage them. But as he said, what can I do? Ok, y I'll be right continúa back. contando. Ella menciona que ella estaba preparada en Honolulu, Hawái, en donde estaba preparándose para hacer estas deidades, y en ese momento su esposo, Gorasundar, había tenido que salir del templo por ciertas políticas. Entonces ella fue impedida de hacer este servicio por un sannyas, un maestro espiritual en ese momento, y justamente la detuvieron. Entonces ella había hecho muchos servicios para Prabhupada y nunca había rechazado ninguna instrucción de Prabhupada ante algún servicio, pero en este momento ella escribió a Prabhupada y le dijo: Prabhupada, lo siento, pero no voy a poder ayudarlo con este proyecto. Y entonces Prabhupada en respuesta le envió una carta y le preguntó why, ¿por qué? Y ella le dijo, bueno, no, es que no voy a poder, aquí no se está permitiendo, hay un sannyasi que no lo está permitiendo. Que bueno, Madre Govinda así aclara que después, cuando los años pasaron, este devoto, este maestro espiritual, abandonó su posición de sannyasi y se casó incluso con una persona que no es, al parecer no era del movimiento tampoco. Bueno, la cuestión es que el secretario de Śrīla Prabhupāda, Paramahamsa, le explicó la situación que estaba pasando en Hawái, en Honolulu, y que por qué Govinda Dasi no podía hacer estas deidades de Gornitai, por la cuestión con este sannyasi que la estaba bloqueando para hacer el servicio, y Prabhupada preguntó why, o sea, ¿por qué? Paramahamsa volvió a explicar, y Prabhupada volvía como ya gritando, levantando la voz, ¿por qué? ¿Por qué no le estaban permitiendo hacer el servicio? Y Paramahamsa vuelve a explicar lo mismo y dice, y Prabhupada finalmente dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante esto? Como que entendiendo esa actitud. Entonces, muchas cosas pasaron en nuestro movimiento debido a esa actitud. Hubo mucha prédica, pero también hubieron actitudes inmaduras de jóvenes agitados
que de alguna manera causaron muchos problemas también, y sobre todo a las mujeres discípulas de Śrīla Prabhupāda. Madre Govinda Dasi está aclarando que en su caso tuvo la protección de su esposo, pero no todas las mujeres discípulas de Prabhupada pudieron tener esa protección, y eso es lo que estábamos hablando hace un momento, sobre la protección que tiene la mujer en la sociedad, y hubo, debido a estas actitudes trágicas, Prabhupada ni siquiera lo quería y no alentaba este tipo de actitudes, pero de alguna manera también sucedieron en mismo. On a lighter note, are you finished? Well, we have many questions, dear Mataji. Okay, on a lighter note, I want to say that things are changing for the better. The younger generations coming in don't have a lot of these antiquated attitudes. Most of these young men that were false renunciates are gone. And on a lighter note, I want to say that things will be much better in the future. We shouldn't look at it. We have to look at the past and learn from it, but not dwell in it. Entonces, Madre Govinda Dasi nos está comentando que, bueno, las cosas hacia el futuro se ven más prometedoras, las cosas están mejorando para las nuevas generaciones, y muchos de estos personas que falsamente habían mostrado renuncias ya no están. Entonces las cosas se ven mejor hacia el futuro, y debemos entender que el pasado está para aprender, que podemos aprender del pasado. Question? So, we have many, but I don't know, Nimai. If you have time and the people have time, we can give like a little more time because we have like 1, 2, 4 questions more in the. Well, go forward. Okay, perfect. I can understand your English also, but other people may want to hear the question in Spanish, so I understood. Yeah. I will read in Spanish and can repeat it in English for you. Ok, bueno, la primera pregunta, de Santiago, dice, me parece una muy buena oportunidad de la pregunta, ¿qué pensaba Prabhupada? También no sé. ¿Qué pensaba Prabhupada sobre las Vaishnavis Diksha Gurus? Oh, God. Antes, bueno, Nimai, no sé si, porque si alguien se tiene que retirar, me gustaría dar el anuncio y continuamos, si te parece bien. Okay, so we will offer the book, Mataji, your book, for the people can, because some anybody people has are to leaving, go, so we can offer the book and then we continue with the questions. It's okay for you, Mataji? Okay. Okay. Pues si alguien se tiene que ir, me gustaría mostrarles aquí rápidamente, pues anunciarles que la verdad todos estos pasatiempos, de alguna manera Madre Govinda Dasi los registró en su libro. Si ya tuvieron la oportunidad de conectarse con él, pues pueden saber que es un material que te lleva de las lágrimas a la risa, a la inspiración espiritual y a conocer finalmente más a Śrīla Prabhupāda. Entonces les quería mostrar aquí, por si a través de Nimai o a través mío estamos, Madre Govinda Dasi, estamos compartiendo aquí inédito, tiene el deseo de volver a México. Entonces nos quedaron algunos libros pendientes de la impresión anterior, tenemos como unos 100 más o menos. Entonces los invitamos a que quien no tenga el libro lo pueda conseguir con Nimai o conmigo, se pueden poner en grupo. Hicimos una promoción, entonces esto nos va a ayudar a traer a Madre Govinda Dasi, preparar su venida, y bueno, obviamente va a ser un placer que pueda firmarle sus libros, se puedan acercar a ustedes les estaremos haciendo llegar el calendario de las ciudades o los lugares donde va a estar, y poder tener su asociación personal con alguien tan importante y valuable en nuestro movimiento, que aún la tenemos en esta tierra. Así que para los que quieran, ahí le escriben, bueno, Animai, que tienen el contacto y me pueden escribir. Entonces hicimos esta promoción navideña, si se quiere, en donde ustedes pueden tener el libro y también regalarlos a sus familiares, a sus amigos. La verdad, si ven algún devoto o alguna persona que está un poquito desanimada, cabizbaja en la vida espiritual, es un libro que te impulsa. O sea,
es un shot de volver a recordar por qué estamos en este proceso espiritual. Entonces hicimos una promo, un libro está en 300 pesos, 2 libros en 500 y 3 libros en 700. Entonces va a ser muy bonito compartir un regalo espiritual en estas fiestas y nos va a ayudar también a poder traer a Madre Govinda Dasi. Entonces lo voy a dejar en el chat a la información de la promo y pueden mandarle un mensajito a Nimai para pedirlo, ¿cierto? Bueno, Por consideren favor. que sí hay que enviarlo, no envío nada más, pero bueno, la promo está súper buena. Sí. Se aprovechen esta oportunidad para realmente sumergirse, ¿no? En todo este relato, ¿no? De la experiencia de Govinda Dasi con Prabhupada, que como se darán cuenta en esta clase, pues es sumamente maravilloso e inspirador. Y si me pueden escribir a mí, ya coordinamos el envío para que pueda llegarle su libro de Sándalo y Rosas por Govinda Dasi, que es un libro muy, muy bonito. ¿Vale? Entonces, muchas gracias, Kandárpika. Entonces, Súper, pues le ahí traduces la... sí, vamos a traducir la pregunta ahí en lo que habla Madre Govinda. Así, ¿me ayudas, Nimai, a ponerlo para no distraerme de la traducción? O sea, 1 por 300, que es el precio básico, 2 por 50 y 3 por 700, para dejárselos No, en el 2 por chat. 500, 2 por 500, 2 por 50 ya no te conviene. Ah, dije por 50, disculpe. Ya está súper. 2 por 500. Sí, Ya sí. ni la impresión. Ok, Pero voy es a que traducir. lo repito, 1 en 300, 2 en 500 y 3 en 700. ¿Vale? Ok, gracias. A ver, entonces, dear Mataji, so the question is, I, well, Santiago is saying that it's a very nice opportunity to this question. So he's asking what Śrīla Prabhupāda think about the Vaishnavis to be a Diksha Guru. Oh, that's the most controversial thing nowadays. Esa es la cosa más controversial hoy en día. Well, I think what you have to understand is what is a guru? Bueno, I lo que considero es que tienes que ¿qué es un guru? I have a real estate guru. I have an art guru. It means teacher. Guru means teacher. That's what it means. And we are all of us devotees who have been in touch with Śrīla Prabhupāda's teachings, we are all acting as gurus. But that doesn't mean we try to take the position of Śrīla Prabhupada and put ourselves up as some acharya that can come at the time of your death and take you to the spiritual world. That's a whole different ballpark of guru. I personally would never, ever agree to such a thing, personally. However, I know those who are willing to do this service. Those who have done this service have not fared so well because it's like this. If you're trying to cross a stream and there's a very swift current, if you carry a bunch of rocks, you might drown. Those persons who have tried to become gurus and carry the karma, take on the karma of others, have drowned. Many of them have drowned. Those who haven't drowned are the ones who look to Śrīla Prabhupada and say, I'm nobody. You have to take it. This is your apple. I would never do it. But at the same time, we are all acting as teachers. Kandārpika is acting as a teacher. I'm acting as a teacher. Nimai's acting. We're all teaching others. And even a person who's brand new, they'll find that they're telling their neighbor something.
So in that sense, Lord Chaitanya wants us all to be gurus, but there are different degrees of guruhood. I think that's important to understand. The real guru, the acharya, will come at the time of your death to take you to the next place. That's the role Śrīla Prabhupāda has. Ok, entonces debemos primero entender qué es un guru. ¿Se escucha? But Sí, Ok, perfecto, se le corta. Primero debemos entender qué es un guru. Hay gurús en el real estate, hay gurús de arte. En realidad, guru significa maestro. Debemos entender qué es actuar como un gurú y no tratar de tomar la posición de Śrīla Prabhupāda o malentender y posicionarse uno mismo como el acharya. Entonces, eso es lo que de alguna manera ha pasado. Realmente el gurú, el acharya, es el que va a venir al momento de tu muerte y te va a llevar al mundo espiritual. Entonces, yo personalmente, menciona Madre Govinda Dasi, yo nunca tomaría tal posición, pero hay algunos discípulos de Prabhupada en el movimiento que les gustaría hacer ese servicio. Lo que hay que entender es, como pone un ejemplo, que es como cruzar la calle, tratar de cruzar la calle, pero cuando lo estás haciendo y para llegar al otro lado, pero estás llevando piedras muy pesadas. Eventualmente te puedes caer y esas piedras pesadas son el karma de las otras personas. Entonces, muchos de ellos, refiriéndose a los gurús en nuestro movimiento, pues han caído porque han tenido que llevar estas cargas. Es como decirle, esa era la posición de Śrīla Prabhupāda, esta manzana. Los que no han caído, los que se mantienen, porque han entendido que han dicho Prabhupada, esta es tu manzana, o sea, ellos son sirvientes de Prabhupada, han entendido esa posición. Entonces, lo que tienes que entender, y vuelve a resaltar, es que todos podemos actuar como maestros, pero el acharya es el que va a venir y te va a rescatar al momento de la muerte para llevarte al mundo espiritual, y ese es el rol de Śrīla Prabhupāda. was that clear? Ok. ¿Está claro? Dear Mataji, we continue with the next question, so we have the opportunity to answer the most that we can today because we have many. So thank you so much for your answer. Entonces vamos a continuar con la siguiente para tratar de contestar la mayoría posible. Entonces, Nimai, si tú quieres decirlo en español para que los que escuchen la ok. grabación puedan. Vamos a leer la pregunta de Marisol en español. Dice, Hare Krishna, Madre Govinda, en su acompañamiento hacia las diferentes partes del mundo, ¿cuáles eran las habilidades que desempeñaba y compartían las discípulas de Śrīla Prabhupada a la sociedad? Gracias, Hare Krishna. Entonces, dear Mataji, you have another question from Marisol. She's saying, Hare Krishna, dear Govinda Mataji. In your traveling from different parts of the world, what were the abilities that the Prabhupada disciple did for the society? Thank you so much. Hare Krishna. I didn't understand. Repeat the question. From the Vaishnavis, or I mean the female disciples of Śrīla Prabhupada, where were the activities that they used to do for Śrīla Prabhupada? What were the activities, the services? The services, yes. Everything. Todo. I mean, well, I guess. What do you mean? You mean preaching work? You mean, what do you mean exactly? Services? Personal service, like stringing his garland, or cooking, or do you mean
going out on book distribution. They did everything, and they still do. Well, I don't know about it. They did everything. You mean Ellos personal? hacían de todo. Is that what she's asking? ¿Te refieres a cosas personales? Porque en realidad ellas hacían de todo, o sea, hacían las guirnaldas para Prabhupada, cocinaban, hacían distribución de libros. ¿A qué te refieres con eso? ¿Te refieres al servicio como Sí, al servicio personal para hacia la Prabhupada? sociedad. ¿Cómo lo compartían a la sociedad? ¿Cuáles eran las actividades hasta en la sociedad? Sí, básicamente. Entonces aquí para aclarar, Marisol, es que te refieres a la sociedad de las personas fuera de conciencia de Krishna, ¿no? Sociedad. Fuera de conciencia, exacto, sí, perdón. Es que debe ser como sociedad interna, ¿no? But she's asking, what is the service doing for the people, the outside? For the outside people. Yeah. Many, in the very beginning, they used to feed so many people. The girls would cook big feasts. I myself used to cook big feasts. And people would come and they would have prasadam. And the prasadam in this age of Kali, it has effect, spiritual effect. And so that was one thing they did. The girls would do big distribution. They would also help with the transcribing the books. Almost all of the books, Prabhupada's books, were transcribed by girls. There was nobody that knew how to do that. They sit at a typewriter and transcribe. Balai, one of my god sisters, he used to have a little X on her computer. Back then, you have to understand, a computer was a giant thing that took up a whole room. It wasn't like what we have now. And so she had an X, and she transcribed practically all of Prabhupada's books. And she had an X on her typewriter saying, this is where you live and this is where you die. I transcribed his tapes of Chaitanya Charitamrita, Nectar of Devotion. Satsvarup transcribed Srimad Bhagavatam, but then for putting it into the computer to be printed in the printing machine, there were all girls doing this work. And they were stringing garlands, they were cooking for the deities, they were doing the deity worship, they were doing all these things. And the men were doing also, but the men tended toward doing outside work more than the ladies, because that's just the nature. Ladies like to, not all ladies, but at least most of them that I know, tend toward deity worship, tend toward cooking, tend toward artwork. Jadharani, her paintings are famous. All she did was paint, but she also preached, and she's still preaching. So it wasn't like a gender thing at all. We did what we were cut out to do, what we were in our nature. That's what Varnashram means, to work according to one's nature, not according to one's birth or sex. Is that okay? I think I lost you. Entonces, lo importante aquí es entender que hacían de todo, como los hombres también. Inclusive puso el ejemplo de una hermana espiritual que llegó a transcribir libros. Muchos discípulos de Prabhupada transcribieron los libros. Incluso Madre Govinda misma menciona que ella escuchaba los cassettes de Śrīla Prabhupāda sobre las enseñanzas del Señor Chaitanya o el néctar de la devoción, y lo transcribía, y Satsvarupa llegó a hacer la transcripción del Srimad Bhagavatam. Entonces, además de eso, hacían guirnaldas, cocinaban, servían a las deidades, pero también hacían prédica en ese sentido. Y pues por naturaleza los hombres estaban más afuera, son los que se daban más a conocer porque es la naturaleza del hombre. Entonces, por ejemplo, Yadurani, y debemos entender cuál es nuestra naturaleza. Yadurani, por ejemplo, pintaba, esa era su naturaleza, era un artista, pero también
predicaba y continúa predicando. Entonces hay que entender cuál es la función del Varna Ashram, hay que entender qué somos por naturaleza y entender que este movimiento va por ahí, vamos por la naturaleza, no por el nacimiento o por el sexo, por la sexualidad. Prabhupada used to say that if the house is burning down, and referring to society, human society, if the house is burning down, everyone grab a bucket and pour water. It doesn't matter what color you are or what sex you are, you grab a bucket and throw water when the house is burning down. And by that statement, you understand that human society is burning down. We need to give them God consciousness. Lord Chaitanya's mission was to give God consciousness in this age. So focusing on these details and bickering about what things I can do and I can't do has crippled the preaching efforts. Therefore, we should focus more on doing whatever we're capable of doing. I'm an old lady, I can hardly walk, but I'm trying to do what I can do from my home, which is write books and do a podcast or whatever. But if you're young and healthy, you should use your time and your energy to spread Lord Chaitanya's movement in whatever way you can. Offer prasadam feast, go on Harinam, that's the most important thing. Going out in the streets chanting. There's so many services, and we all did these things, irrespective of whether we were girl or boy or pink or green or black or white. Prabhupada solía decir que, ponía este ejemplo, que si una casa se está quemando, cualquier persona puede agarrar un bote de agua y tirarle. Entonces, aquí no es una cuestión de color o sexo, debemos entender que en esta referencia de que la casa se está quemando, Prabhupada hacía referencia a la sociedad. Entonces, nuestra sociedad está en llamas y cualquiera puede servir en este proceso de aventar agua, hacer algo. Entonces es importante entender que todos somos útiles en la misión del Señor Chaitanya, en llevar a la sociedad a ser una sociedad consciente de Dios. Todos somos capaces de hacer eso. Yo, en Madre Govinda Dasi menciona que ella, bueno, en este momento es su cuerpo, es un cuerpo de una señora grande y lo único que puede hacer ahí desde su casa ya está haciendo escribir libros o tal vez algún podcast, pero si tienes tiempo y energía, debes dedicarla a la misión del Señor Chaitanya. Entonces, ya sea distribuyendo prasada o haciendo harinam en las calles, menciona como que el harinam es una de las actividades más importantes para hacer, y no importa si eres mujer o niña o niño, mujer o hombre, puedes hacerlo. Yeah. Thank you, dear Mataji. Muchas gracias. Entonces, Nimai, ¿quieres comentar el siguiente punto? Ok, a ver. ¿dónde me- We have many questions. I want to... Hay tres más y yo creo que ya con estas tres terminamos. No, pregunta rápida. Lisette López, que ya está conociendo Conciencia de Kṛṣṇa, dice que no entiende el Harinam. Ok, no puedes. En resumen, bueno, es que nosotros, Sí. como tú ya conoces, cantamos el Mahamantra, ¿no? Una manera de distribuir el Mahamantra es hacer algún arreglo para salir, ¿no? A las calles, ¿no? Y presentar este Mahamantra para las personas. Eso es lo que nosotros conocemos como Harinam, ¿no? Entonces es básicamente como uno de nuestros servicios principales, buscar la manera en que el Mahamantra Hare Krishna llegue a más personas. It was a quickly question, Madre Govinda. Just answer what is Harinam. Ok. Entonces, Gaura Shakti tiene dos preguntas. Ok. Dice, ¿nos puede hablar sobre el liderazgo de las mujeres en ISKCON en estos tiempos?
Los puntos de vista de las mujeres son muy interesantes y siempre hemos oído el punto de vista masculino. Y segundo, ¿usted cree que hay un equilibrio en la parte masculina y femenina actualmente en conciencia de Krishna? So, the Mataji Gaura Shakti, Das is asking, he has two questions. The first is that, can you speak about the leadership of women in ISKCON nowadays? And the point of view of women is very interesting. And we almost always hear just the point of view of the male disciples, right? The female point of view. This is the first question. So if you can talk more about the leadership of women in ISKCON nowadays. And the second one is, do you think there is a balance between the the female and male energy in nowadays in Krishna consciousness? What is the second one again? The second one, if you think if there is a balance between female and women in nowadays in Krishna consciousness. I think there's way too much emphasis put on this that didn't exist in the past. There's so much emphasis, and part of that is coming from the Rakshasa culture that we're in. Yo pienso que hay una tendencia mucho más ahora a pensar sobre eso de lo femenino y lo masculino más en estos días que antes. Eso es la influencia de los rakshasas actualmente, de los demonios, de la sociedad. Prabhupada did not treat his, that's why this book is very good. You know, this Bond of Love, hear from about 150 Prabhupada disciples, how they served Prabhupada and what they witnessed. This is the real history of ISKCON, because what it is it shows the perspective. In the past, this huge emphasis was not placed on male and female. Whenever we served, we were at Prabhupada's first instruction, you're not this body. So one time Jadharani asked him, oh, the boys are saying that I can't make advancement because I'm female. And Prabhupada answered, well, that's true if you think you're female. If you think you're this body, then that's true. But that's not, you're going from a position of ignorance right there. You're not the body. That's the first understanding in Krishna consciousness. But what has happened is, due to the agitated young men back in the past, a precedent was established of treating the girls in a very callous way because they were so trying not to fall down. Of course, all of them eventually fell down, but that was the mood. That's the origin of this. Try to understand, the origin was not Śrīla Prabhupāda. The origin of these attitudes came later, and they just increased to the point that most devotees don't find ISKCON today as even recognizable from what we experience. And that is why so many young people now want to know what it was like when we were with Prabhupada, what his ISKCON was like, not what happens over time. Things change over time. It's just the nature of this world. It's the nature of the material world that things get corrupted. Look at what happened to Christianity, the teachings of Jesus. This is what automatically happens in the material world because it's just the nature. Things go from order to disorder. I don't know how to.
Madre Govinda dice, por eso es tan importante que se pueda leer este libro, donde hay testimonios de 150 devotas de Śrīla Prabhupāda. En el pasado no era así, en realidad todos se enfocaban en servicio a Śrīla Prabhupāda. No importaba el tipo de cuerpo que tenías, Prabhupada predicaba que no somos el cuerpo, entonces todos estamos enfocados en ese punto. Y hubo una vez que a una devota, Yadurani, sus hermanos espirituales les estaban diciendo que ella no podía hacer servicio para Prabhupada porque era female, o sea, porque era discípula mujer. Y Prabhupada le respondió, bueno, eso es verdad. Si tú piensas que eres el cuerpo, ese dictamen, eso es cierto. Entonces, el tema que pasó es que muchos discípulos de Prabhupada, por mantener una posición de celibato, tuvieron que disminuir a la mujer para no sentirse agitados, y no caer de esa posición, tuvieron que disminuir a la mujer, pero eso no era algo que Śrīla Prabhupada quería ni promovía. Entonces, eso no era algo que Śrīla Prabhupada quería y Madre Govinda Dasi menciona que hay que entender la enseñanza y por eso ustedes tienen tantas dudas de cómo era estar con Śrīla Prabhupada. Y ella lo está explicando a través de estos preceptos. Prabhupada nunca tuvo esas divisiones, esas discriminaciones hacia las mujeres, y ella está mencionando que por eso muchos discípulos de la época directa con Śrīla Prabhupada, discípulos de Prabhupada, desconocen al ISKCON actual porque no era lo que Prabhupada dejó tal cual. Muchas cosas se han ido perdiendo en el camino. Y eso pasa en la naturaleza material, las cosas se corrompen. Entonces, también le pasó a las enseñanzas del Señor Jesús en el cristianismo. Y eso es lo que pasa, que la naturaleza material lleva las cosas del orden al desorden. Thank you, Mataji. Gracias, Matalla. Muy Next one. bien. Y ¿alguien tiene una pregunta más? Igual Lisette me dice si más o menos se contestó tu duda, que creo que también estuvo un poco dirigida a la expresión que hizo Govinda Dasi. Si no, ahorita se la comentamos directamente para que ella nos responda. Y Doris comenta, Hare Krishna, reverencias. Pregunta, ¿de qué manera los grihastas, familias casadas, pueden colaborar más con el movimiento de conciencia de Krishna? Actualmente, ¿qué oportunidades de servir más comprometidamente hay y de qué manera pueden surgir más gurús en ISKCON? Gracias. Okay, we have the next, I believe, I don't know, the last question. Doris, she's saying that Hare Krishna, please accept my obeisances, and she's saying how the grihastas, or I mean the family, the couples can collaborate more with the Krishna consciousness movement. Nowadays, what kind of opportunities they have to be more responsible and how could be the way that we can have more gurus in ISKCON. Thank you. So basically the question is how the grihastas could do more service in Krishna consciousness and how is the way that we can have more gurus in ISKCON. More what? How we can have more gurus in ISKCON. More gurus? Doris, ¿te refieres a que sean gurús mujeres o en general como pueden haber más gurús? Pues el proceso sería que se inicien más personas, pero no sé, o sea, ¿qué quieres preguntar Sí, me específicamente? preocupa mucho, Hare Krishna, me preocupa mucho que ya los maestros espirituales, los gurús, están dejando el cuerpo, hay muy pocos. ¿Y de qué manera puede haber más maestros espirituales, ya sea hombres o mujeres? Gracias, Hare Krishna.
Oh, she's concerning about, well, she has two questions. One is how the Greek castas could do more service for Krishna consciousness. And the other question is she's concerning about how our original spiritual masters or gurus are leaving their bodies. So how we can promote to have more new gurus. Times are changing. Los tiempos están cambiando. I'm surprised that no one has asked what's going on in the world. Estoy sorprendida de que nadie pregunte cómo están las cosas en el mundo. Because Śrīla Prabhupāda said, very soon, this is a quote, very soon civilization will collapse all over the world. It will collapse. Either you bring this ism or that ism. We are on the very cliff before major changes in the world. Our concern should be how to spread this movement to everyone. We should not be so focused on having this guru or that guru. The books are the gurus. Prabhupada said that very clearly. Whoever reads my books and follows the instructions, they are following. So that should be our focus. There are many wonderful devotees coming in from higher planetary systems. Prabhupada used to say, the demigods are lining up to take birth on Earth planet in this movement. So there will be more already are exalted souls coming in. That is the hope of the future. The youth are the hope of the future. It is our most important, for those of us who are Prabhupada disciples, we are trying to leave as much information as possible. But unfortunately, the Rakshasa environment in this world at this time makes it very difficult. But we are trying to leave as much as possible. Madre Govinda Dasi está diciendo que muy pronto que va a haber un colapso en esta sociedad, y Prabhupada lo decía, por cuestiones de los ismos. Los que no están familiarizados con este término de Prabhupada, es que Prabhupada decía el feminismo, el masculismo, el capitalismo, el socialismo, todo lo que terminara en ismo son movimientos creados por los seres humanos en la sociedad, pero no nos llevan a una realización espiritual. Entonces a eso se refiere Madre Govinda con los ismos, y que van a venir cambios mayores en el mundo. Entonces debemos estar enfocados en cómo expandir el movimiento, cada uno de nosotros, cómo expandir el movimiento de conciencia de Kṛṣṇa. Eso es lo que hace un guru. Entonces, Prabhupada decía, no debemos estar enfocados en pensar que en este guru, en aquel guru, sino en que los libros de Śrīla Prabhupada son los gurus. Si los leemos y nos enfocamos en sus instrucciones, podemos avanzar. Y Prabhupada solía decir que en este movimiento de conciencia de Kṛṣṇa van a venir personas, entidades de los planetas superiores. Decía Prabhupada que los semidioses estaban haciendo filas para venir a formar parte de este movimiento. O sea, que van a llegar personas más preparadas para guiarnos en la vida espiritual, que van a venir almas exaltadas, y esa es la esperanza del futuro. Y eso es lo que los discípulos de Prabhupada nos estamos enfocando ahora, dejar el mayor conocimiento de lo que Prabhupada les enseñó para las futuras generaciones.
Kandarpika. Do Yes. you remember when we were in Mexico last year? There was one girl from Chile, and she described how she came to be a devotee. She was floating in heavenly atmosphere, and she saw the golden palace. She pushed open the door, and Prabhupada was inviting her in. There are many very exalted souls coming in, being invited by Prabhupada. I'm not making this up. Prabhupada himself said they are lining up. So things will be better in the future. You have to understand that Prabhupada came to a completely materialistic country. And he did the best he could. But things will get better in time, especially as the materialistic structure that has been built on this earth planet continues to collapse. Madre Govinda Dasi está recordando que cuando ella estuvo en su visita a México, ella me recuerda un pasatiempo que tuvo con una devota de Chile que le comentó a Madre Govinda Dasi su sueño, en donde le mencionaba que en su sueño ella no conocía nada, no conocía a Prabhupada, pero ella venía descendiendo, ella se veía en su sueño descendiendo y llegaba a un espacio que muy brillante, como un castillo dorado, y cuando ella va acercándose y abre la puerta, ahí ve que alguien la estaba llamando, como que Śrīla Prabhupāda la estaba llamando a entrar. Entonces dice Madre Govinda así que ella no está inventando estas historias, Prabhupada lo decía, y que muchas almas van a venir, van a descender. Entonces, las cosas van a estar mejor en el futuro. Prabhupada hizo lo mejor que pudo con estos países de conciencia materialista y en realidad se está llevando este movimiento a todos los países, sí, pero hay esperanza en el futuro. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Thank you so much for Govinda Dasi. Bueno, Lisette comenta, yo siempre he tenido el sueño de conocer la India y me estoy preparando para hacerlo el próximo año. Tengo un par de meses que conocí este movimiento y me hizo mucho clic. Yo no profeso ninguna religión y encontré mi fortaleza espiritual en este movimiento. Yo podría ir a algún lugar en la India en el que pudiera aprender más y tener más conocimiento sobre este movimiento. ¿Ok? ¿Te gustaría preguntarle a Govinda Dasi qué le recomendaría a Lisette? Okay. Es una buena Your pregunta. Mataji Lisette is saying she's participating. She's kind of new in this movement, and she said that she would like to have. She's preparing herself to go to India, so she would like to know if there is any recommendation, a particular place where she can learn more about this movement in India. Oh, well, she should go to Mayapur or Vrindavan. Sí, ella debería ir a Mayapur o a Vrindavan. Okay. So those are the most important places in India, is Mayapur or Vrindavan. There's lots and lots of devotees there of different types, many different types. Entonces sí sería en Brindavan o en Mayapur hay muchos devotos en estos lugares. Bien. Pues no sé, yo creo que les agradecemos a todos y en especial le agradecemos de todo corazón a Govinda Dasi por regalarnos estas 2 horas de su preciado tiempo y también a todos ustedes por acompañarnos estas 2 horas. Personalmente estoy muy contento. Desde la primera vez que platiqué con Govinda Dasi en una entrevista que le hicimos, he sentido que tiene un Shakti, una potencia muy especial y amorosa para compartir estas enseñanzas. Entonces, me siento muy feliz de haber podido tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes este momento de escuchar a Govinda Dasi. Entonces, Govinda Dasi, thank you so much for all your knowledge, for all your wisdom.
but also for all your love, for all your bhakti, for you share with us, because it's amazing the Prabhupada Shakti that you have and you share with all of us. So personally, I'm very grateful for have the opportunity for have this association with you. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Thank you so Hare much. Krishna. I hope that I have not confused anyone. I've tried to answer the questions, but basically my message to you is don't get so distracted by the details. Take to the chanting of Hare Krishna. Do whatever you can in whatever position, from whatever position you're in. If you're a young person, you can distribute books. You can chant on the street. If you're an older person, read the books. Do whatever you can. Go to the temple. Have deities in your home. There are so many ways to serve. The house is burning down. We have to understand that we have very little time. Prabhupada's message was, don't wait. You think your life is very long because you're young, but your life is not very long. We have a very short lifespan, only 100 years in human body. And he used to say, whatever you already can do, do it for Kṛṣṇa. Don't go get PhD or MD. Don't spend your time because you don't have very much time. So this was his overall mood. He did not get it. Nowadays, unfortunately, there's a lot of everything is distracted, worrying about the details. Should I do this? Should I do that? What people don't realize, if your house is burning down, you have very little time to get out, then you do whatever you can immediately. This was Prabhupada's mood all along. And I think that as I get older, I'm also understanding. We were young. We thought we would be forever. But my friends are dying one by one. They're all leaving. And I will be leaving too. And so our most important thing is don't get hung up on the details. Take the important message, and that is, you have little time. Try to learn to become Kṛṣṇa consciousness in this short lifetime. That's really the essence of everything. And do whatever service you can find. If you can't do one thing, then you do another. Just like in my case, when in Hawaii, we had 5 temples, right? There was so much service. But I had to find something new to do. So I made coloring books about Kṛṣṇa for children. So there's so many different things you can do. If you're an artist, do pictures. If you're a writer, write about Kṛṣṇa. So many things you can do. Don't be limited by your mind or your body. Of course, we have our limitations. I can't go out on Harinam anymore and clap my hands and walk along the street because I can hardly walk. I'm nearly 80 years old. But we can do what we can do. We can inspire others. Our grandchildren, if we have grandchildren. That's really the essence of the teachings. And don't get so hung up on all these little things. That's my opinion. Thank you. Entonces, si Madre Govinda Dasi gustaría dejar un mensaje, y si fuera un mensaje sería que no se distraigan en los detalles. Realmente canten Hare Krishna y hagan lo mejor que puedan. Si ustedes son jóvenes, vayan y distribuyan libros de Śrīla Prabhupāda. Si ustedes están en una edad más avanzada, pues pueden estar en casa leyendo los libros de Śrīla Prabhupāda, haciendo la adoración de la deidad en casa, pero no pierdan el tiempo.
la casa se está quemando. Entonces, y hagan lo que hagan, háganlo por Kṛṣṇa. No pierdan tiempo en PhD o muchos estudios materialistas, sino que encarguen su tiempo para estar dedicados a la conciencia de Kṛṣṇa. Y recuerden que solo tenemos tal vez esta vida. O sea, aprovechar bien la vida humana para el punto focal es dejar de lado los detalles y volvernos conscientes de Kṛṣṇa. Entonces no se abrumen con muchos servicios. Por ejemplo, pone su propia experiencia, que ella coloreaba los libros. Eso es lo que hacía porque su naturaleza es de artista. Y no se dejen limitar por la mente o por el cuerpo, sino dice que ahora ya no sale Harinam porque su cuerpo no se lo permite, es una persona como de 80 años, pero lo que eso sería, o sea, que aprovechen su tiempo de la mejor manera posible para servir a Kṛṣṇa y no se queden envueltos en los detalles. Gracias. Thank you. Hare Krishna. So, dear Mataji, thank you so much for your time and your teachings, and put us closer to Śrīla Prabhupāda. Y pues Nimai, los invitamos a todos. Madre Govinda Dasi está planeando su visita, entonces también ahí con Nimai ustedes pueden pedir libros, nos quedan 100, entonces mientras más también puedan colaborar en ese sentido va a ser muy bueno porque estamos entre todos haciendo que la venida de Madre Govinda Dasi se pueda realizar para pagar sus expensas, sus gastos, sus movilidades en México, pues va a ser muy bueno que también puedan colaborar con 1, 2, 3 libros, o si quieren más, pues muy bienvenidos. Y pues los vamos a invitar a todos, los vamos a mantener al tanto de su agenda, que la puedan conocer en vivo y hacerles más preguntas, que sé que algunos se quedaron con las ganas el día de hoy. Así que ella está planeando venir a México a finales de año, por alrededor de diciembre. Entonces, pues les estaremos informando para que la puedan conocer directamente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Los que puedan abrir su cámara, open your cámara para tomar a screenshot de todos aquí con Govinda Dasi. Todos que puedan abrir su cámara. Un momentito. Eso. Muy bien. Kandarpika? Yes, dear Mataji. Ahí va otra foto, sonríe. Yes, sorry, Matei. Prabhupada used to say, Kṛṣṇa wants to see that you are trying to do something for him. That's what matters. It doesn't matter what it is. You are sincerely trying to do something for him. If everybody has that mood, that I'm just trying to do some service for him, then that's perfection. That's the best way. Prabhupada solía decir que si alguien trata de hacer un servicio para él, eso es lo importante. Si tratas de hacer un servicio, eso es It perfección. doesn't even matter how good it is. Just No like importa qué tan bueno he sea. gave the example, a child is scribbling, learning to write, is learning to write. And the teacher looks over his shoulder and he sees some scribbles. But the teacher says, oh, he's trying. He's trying. So Kṛṣṇa just wants to see that we're trying to do something for him. Even if it's not very big. Even if it's just baking some cookies for him. Even if it's just making a video for him. Or whatever. He just wants to see our love. All he really cares about is our love. That's what it boils down to. If we can find a way to learn to love Kṛṣṇa, to learn to love God, that's the perfection of life. Okay. I will do the translation because Kandravika have several to do. Pero como últimas palabras, ahí va a ser la traducción. Dice que Prabhupada siempre lo más importante que les enseñaba es, sea lo que vayas a hacer, sea muy pequeño, sea muy grande, hacer una galleta, hacer una ofrenda, sea lo que sea, dice, si lo haces por Kṛṣṇa, eso es lo que va a hacer que realmente sea algo grande, sea algo maravilloso. Entonces, muchas gracias a Govinda Dasi. Vamos cerrando por acá. We thank you so much
for your words, for your last words, and all your teachings for you give us today. Thank you, Mataji. Y gracias a Candarpika por hacer el servicio de traducción. Bueno, quiero aclarar que fue un equipo que hizo la traducción. Yo fui el medio para conectar las cosas, pero fue un equipo. Súper. Bueno, excelente día a gracias. todos Hare en Conciencia de Krishna. Kṛṣṇa. Muchas Hare gracias. Thank you, Hare Mataji. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Hare Hare Krishna. Buen día, Hari Śrīla Prabhupāda aquí, Ya, jai. Hare Krishna. Haribo. Hare Krishna. Kṛṣṇa.